2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de física para el quinto año de educación secundaria comunitaria productiva. El día de hoy, queridos estudiantes, me presento, soy el profesor Franz Richard Churapaza, quien les acompañará en estas clases de física. El día de hoy empezaremos con un tema muy interesante, que es la estática. Pero en específico, hablaremos de la diferencia entre la masa y el peso. ¡Comencemos! Bueno, queridos estudiantes, entonces, para poder avanzar el tema del día de hoy, vamos a definir qué es la estática. La estática, en todo caso, analiza los cuerpos en reposo y estudia el equilibrio de las fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático. Ahora, ¿qué quiere decir eso, queridos estudiantes? Como podemos observar, aquí tenemos dos sistemas en calidad de imagen. Por ejemplo, aquí tenemos una balanza, sobre ella reposa un objeto. Ahora bien, aquí tenemos configurado, como podemos observar, un instrumento de medida que también lo tenemos aquí representado, ¿no? Pero más adelante vamos a poder explicar y relacionar estos conceptos entre usar una balanza y usar este instrumento que lo vamos a conocer, ¿ya? Ahora bien, hemos dicho que analiza los cuerpos en reposo. Como podemos observar, si nosotros configuramos este sistema, así como se puede observar, tenemos aquí un objeto que está de color azul. Lo vamos a representar en este caso poniéndolo sobre la balanza, así como está representado en la figura, ¿ya? Evidentemente no será el mismo cuerpo, pero lo podemos aproximar, ¿ya? Ahora bien, podemos observar nosotros aquí en nuestra balanza que el objeto está en reposo, es decir, no presenta movimiento aparente, ¿ya? Ahora bien, es una forma de analizar el reposo. Y otra es, como podemos observar en aquí, tenemos este instrumento, lo voy a colocar aquí, lo voy a marcar. Ese instrumento justamente es, aquí está, ¿no? Está configurado. Tenemos un soporte universal, colgado en esto tenemos un dinamómetro, ¿ya? Ahora bien, para poder conocer el dinamómetro, aquí tenemos, es el mismo que está suspendido en el soporte universal, tiene unas mediciones, como podemos observar, ¿no? Una N que representa la unidad de medida del peso, ¿ya? Y este lado, como podemos observar, tiene el símbolo o la letra G que representa la masa. En todo caso sería gramos, ¿no? Ahora bien, existen dos tipos, por ejemplo, aquí disponible tenemos en dos colores, pero eso vamos a ver en qué se diferencia, salvo por el color, ¿ya? Ahora bien, hemos puesto aquí sobre nuestra balanza un objeto y hemos obtenido producto de eso un valor, ¿no? Y podemos decir que muchos lo utilizamos y decimos pesa, por decirlo así, pesa 125.8, ¿ya? Gramos. Ahora bien, yo he dicho pesa, ¿no? He dicho pesa, pero es la forma errónea que nosotros manejamos. Debería decir que es la masa. Por eso, cuando vamos a utilizar en física, le vamos a representar con una letra M, ¿ya? Entonces voy a decir que M sub 1, por decirlo así, porque ha sido lo primero que he pesado, es ese. Y no vamos a decir que es peso. ¿Cuándo es peso? Cuando yo agarro este objeto y lo voy a suspender sobre mi dinamómetro, ¿ya? Ahora bien, queridos estudiantes, como pueden observar, ha pasado algo. Este dinamómetro en su interior tiene un resorte. Ese resorte se ha elongado. Producto de ello, este punto de referencia nos marca aproximadamente 1.20, ¿ya? Entonces lo voy a representar, en este caso, aquí, con el peso. El peso
se representa con la letra W minúscula y le voy a colocar 1.20, en este caso newtons. ¿Ya? Esto es lo que hicimos de manera experimental. Ahora bien, podemos observar si nosotros de alguna forma encontramos el objeto similar que tenemos aquí representado en la pizarra, prácticamente no ha desplazado mucho el resorte. ¿Ya? Podemos evidenciar, es mínima la elongación que presenta el resorte. Pero ¿qué pasa si yo le pongo a este dinamómetro? Podemos observar que la elongación ha sido mayor con respecto a esto, justamente porque estos dinamómetros son distintos en su calibración. Es decir, que el rango máximo, por ejemplo en este caso el del color azul, es de 3, como se puede observar. Eso significa que este dinamómetro máximo puede medir 3 newtons. ¿Ya? En cambio, este de color marrón, o similar al naranja, tenemos una máxima de medición de 1 newton. ¿Ya? Siendo esto que el más preciso para pesos menores a 1 newton, conviene utilizar esta. Y no también el color azul. Ahora bien, entonces ya sabemos cómo podemos diferenciar la masa y el peso. Entonces, pongamos las características principales que hemos podido evidenciar en este experimento. Por ejemplo, la masa. Antes que nada, la masa es una magnitud física escalar. Cosa que no pasa con el peso. El peso es una magnitud física vectorial. ¿Ya? Eso nos tiene que quedar muy claro, ¿ya? Puesto que es una unidad de medida y el peso en sí se puede representar como una fuerza, ¿ya? Ahora bien, las unidades de medida, como hemos podido observar, en nuestra balanza nos da gramos, pero en el sistema internacional la unidad de medida de la masa es el kilogramo, ¿ya? Que se representa con kg. En cambio, en el peso es el newton. ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, si una está relacionada a la otra? Luego vamos a poder verlo, ¿ya? Ahora bien, otro también que hemos podido ver aquí dentro de nuestro experimento es que, por ejemplo, la masa lo podemos medir o cuantificarlo con una balanza. En cambio, el peso lo podemos cuantificar con un dinamómetro. Con un dinamómetro. Ahora bien, no lo podemos confundir. Son básicamente algunas diferencias que existen entre la masa y el peso. Ahora bien, estas dos se relacionan con una ecuación. Lo vamos a anotar con un color negro para poder verlo mejor, ¿ya? El peso, que hemos dicho que se representa con la letra W minúscula, es igual a la masa por la gravedad. Entonces, queridos estudiantes, vamos a saltar del mismo color. Esa vendría a ser la representación matemática y la relación que existe entre la masa y el peso. Tenemos aquí que el peso y la masa son directamente proporcionales, pero depende de una constante. En este caso, la constante que podemos observar es G. G es la gravedad. Y la gravedad, al ser constante al nivel del mar, es aproximadamente 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, lo estaba diciendo, para que sea a nivel del mar. Ahora esto va a depender en función a la altura. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que si la altura estamos poniendo como punto de referencia a nivel del mar, si elevamos, es decir, o subimos de altura, la gravedad va a ser menor. ¿Eso qué significa? Que si salimos de la Tierra,
prácticamente la gravedad se va a aproximar a cero. Es por eso que cuando los astronautas desplazan o se salen fuera de la atmósfera, pueden empezar a desplazarse de manera saltando, es decir, la atracción hacia la Tierra ya es menos. ¿Ya? Ahora bien, para eso lo que vamos a hacer es calcular la masa y el peso. Gracias a nuestra fórmula. Vamos a colocarlo aquí de nuevo. W es igual a la masa por la gravedad. En este caso tenemos dos lugares, ¿no? Tenemos la Tierra y la Luna. En este caso, la gravedad, la Tierra, hemos dicho, a nivel del mar, es igual a 9.81. Lo vamos a colocar 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En cambio, en la Luna, la gravedad, lo vamos a colocar GL, es 1.6, igual, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, supongamos que nuestro astronauta tiene una masa total entre los instrumentos y su cuerpo total, vamos a colocar, para hacerlo sencillo, vamos a colocarlo 100 kilogramos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos calcular cuánto será su peso en la Tierra. Solo nos basta con reemplazar los datos, tenemos la masa, prácticamente la masa no va a variar, ¿no? Como era el producto por la gravedad, entonces tenemos que 100 por, lo voy a colocar así, en este caso la gravedad es 9.8. Ya, y finalmente también tenemos para la Luna, que hemos dicho que la masa se va a conservar, puesto que no varía la masa, no va a variar, porque es una propiedad intrínseca. Ya, ahora bien, tenemos por la multiplicación de la gravedad en la Luna. Y finalmente, ustedes en sus casitas pueden comprobar de alguna forma que el producto de esto va a ser 980 newtons, ¿ya? Y este va a ser 160 newtons. ¿Eso qué significa, queridos estudiantes? Que el peso varía, pues va a ser menor en este caso cuando la gravedad sea menor. En cambio, la masa no. Y de alguna forma, diciéndolo irónicamente, si nosotros queremos bajar de peso, por decirlo así, tendríamos que, sin hacer nada, ¿no ve? Tendríamos que irnos a un lugar donde la gravedad sea menos. ¿Ya? Bueno, queridos estudiantes, entonces, como pueden observar, ustedes pueden comprobar esto. Nos falta que en sus casitas puedan analizar las unidades, ya que el newton viene del producto entre kilogramos, metro, segundo al cuadrado. Bueno, queridos estudiantes, como han podido ver, es muy distinto hablar de masa y peso. Generalmente lo confundimos. Cuando vamos al hospital, por ejemplo, decimos, me voy a ir a hacer pesar, cuando lo que adquirimos es el valor de nuestra masa corporal. Bueno, queridos estudiantes, con el ejemplo que también hemos resuelto el día de hoy, espero que les haya quedado claro el tema entre la diferencia y el peso. Para mayor conocimiento y para poder mejorar tus conocimientos, te invito a que puedas revisar el texto de aprendizaje elaborado por el Ministerio de Educación, disponible en la plataforma virtual. Sin más que decir, queridos estudiantes, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.